En esta grabación, chicos, les va a quedar el postmercado del día 14 de abril, que fue el lunes. Este día, chicos, yo, como lo sigo, no encontré oportunidad, ¿cierto? Una buena oportunidad. Sin embargo, hubo dos movimientos interesantes. Uno hacia compras en Londres y otro hacia ventas en Nueva York. Vamos aquí. Aquí estamos en Londres, aquí estamos justo antes de empezar Londres. Esa última velita que están viendo es la vela de la 1:45 de la mañana, hora Nueva York. Entonces, chicos, aquí en una hora yo tenía conciencia y estaba completamente claro de que la estructura era completamente alcista. Veanla acá. Desde el jueves o miércoles, eso fue el miércoles, y ya esto fue lo que se dio el jueves. El jueves tuvo un nuevo impulso alcista que lo que hizo fue crearnos un nuevo higher high. Este era el último higher high, ¿cierto? Es decir, ese impulso que dio en ventas hizo parte de un retroceso. Recuerden que el mercado siempre se mueve impulso, retroceso. Entonces, esto que está aquí es esto que está aquí. Y lo que hizo después el mercado fue hacer un nuevo impulso, vean, impulso. Y ese nuevo impulso llevó a crearnos un nuevo higher high, ¿sí? Superior al anterior higher high, ¿de acuerdo? Entonces, en una hora, incluso en 4 horas y en un día, yo tengo claro que la estructura es completamente alcista, ¿cierto? En ese orden de ideas, mi idea hoy en Londres fue naturalmente buscar compras. Yo incluso les había mostrado una proyección que hice ayer domingo en la mañana, les había mandado una fotico, donde aquí tenía un Fibonacci, era algo más o menos así, un Fibonacci así, y era una flechita por aquí, más o menos por esos niveles. Así, era algo así más o menos, y miren que se cumplió muy bien, ¿sí? Entonces, con base en la estructura, chicos, yo siempre me fijo en eso es lo primero que debo fijarme, para tener una idea, ¿sí? Digamos que no 100% de seguridad, pero sí tener una idea de lo que tiene pensado hacer el mercado. A veces me puedo equivocar, otras veces acierto, pero eso me ha servido mucho, chicos, para llegar al mercado y por lo menos no estar tan perdidos, ¿sí? Saber que de acuerdo a la estructura del mercado yo puedo buscar compras o ventas, saber cuándo es un impulso o un retroceso, entonces eso lo considero muy importante, ¿sí? Entonces voy a adelantar una velita, chicos. Ahí empezaba la sesión de Londres, es ahí, es decir, ahí yo me desperté, justamente se estaba creando esa vela, esa última vela de 15 minutos. Para mí, chicos, no era claro este order block. Si pueden ver, aquí hay una línea, ahí está marcando un order block clásico, ¿cierto? Aquí no era claro por qué. Vean, les voy a marcar bien el order block. Es esa línea, ¿sí? Entonces, este es el order block, esa velita roja, y aquí vino y lo activó una vez en Asia. Y luego en Londres, como a medianoche, lo activó nuevamente. Recuerden que cuando una confirmación o un activador es tocado o activado varias veces, eso va perdiendo, va bajando la probabilidad de que la confirmación funcione bien, ¿sí? Entonces eso me dio como un poquito de desconfianza. Sin embargo, miren qué interesante, en 5 minutos se presentó mi setup. Véanlo aquí. Vamos a contar con que, listo, tenemos el order block, ¿cierto? De 15 minutos y lo activó. Es decir, a ello estaría proyectando 15.5. En 15 minutos tengo un order block clásico que lo activó en Asia y lo volvió a activar a medianoche. Listo, me bajo a 5 minutos a buscar mi setup. Vean que aquí se creó una pequeña estructura bajista. Esa estructura bajista se creó en pro de hacer la activación de mi order block de 15 minutos, ¿ok? Entonces, en este punto, la estructura bajista, chicos, viene desde aquí, así, ¿cierto? Entonces, en ese punto, chicos, en 5 minutos, a mí solamente me basaba a encontrar o buscar, más bien buscar, mi orden en quiebre, que es lo que siempre busco, ¿sí? Voy a retroceder un poquito el mercado porque la activación del orden en quiebre se dio un poco antes de de las 2 de la mañana en Nueva York, perdón, una Colombia. Vamos a ver aquí, chicos. Miren que aquí esa línea, voy a recortar un poco esa línea, la otra, la del orden block. Miren que esa línea es la que me marca mi punto de estructura más alto. Voy a quitar eso también. Así, más o menos así sería.
Entonces, esta línea es la que marca mi punto de estructura más alto. Ahora, lo que yo siempre espero que haga el mercado en 5 minutos es que me rompa la estructura, ¿sí? Es decir, que me rompa aquí estructura, me deje un orden en quiebre. Recuerden que una de las claves para buscar orden en quiebre es buscar esos rompimientos de estructura. Entonces, aquí me dejó el orden en quiebre, justamente ahí donde está la línea, y ya solamente bastaría que el mercado regresara a activar mi orden en quiebre para yo buscar una compra. Repito, no me dio mucha confianza el orden de los de 15 minutos. Por eso la confirmación de 5 minutos. Aparte de que se dio un poco antes de las 12 de la mañana, es decir, de mi horario operativo, no me generó confianza mi order block o el order block que había activado en 15 minutos, ¿sí? Pero vamos a ver, eso fue el rompimiento de estructura, ya les voy a decir a qué horas exactamente lo hizo. Fue exactamente ahí, chicos, fue la vela de la 1:25 de la mañana, ¿sí? Yo empecé a las 2 a operar. Pero miren que la vela de la 1:25 nos hizo el rompimiento, luego nos hizo otra vela que continuó un poco alcista a la 1:30 de la mañana. Vamos a ver la siguiente vela. Continúa ahí, un poquito alcista. La siguiente, chicos, nótese que regresó a activar mi orden en quiebre. Esa vela es a las 1:40, 20 minutos antes de que yo me despertara a empezar mi horario operativo de Londres, ¿sí? O sea, nótese que 20 minutos antes de que yo empezara mi horario operativo de Londres, se dio lo que yo siempre busco. Es decir, la entrada hubiera sido en ese punto. Yo naturalmente, todavía como les digo, estaba dormido. Yo me desperté, fue 20 minutos después. Vamos a ver por dónde iba el mercado. Un poquito más. Ahí me despertó yo en la creación de esa vela. Y ya me di cuenta que aquí había activado el orden en quiebre. ¿Sí? Era una posibilidad de que volviera, ¿ok? Y yo podría considerar tomar la posición, ¿ok? Pero miren que yo creo que el mercado no volvió. Si hubiera vuelto, tal vez la hubiera tomado, tal vez, ¿ok? Pero miren que el mercado no volvió y lo que hizo fue tener una distribución por encima de este high. ¿Listo? Hubiera sido, chicos, una bonita entrada. Repito, no me dio confianza mi order block de 15 minutos y el rompimiento y la activación del orden quiere lo hizo a la 1:40. Entonces, por esa razón, me quedé por fuera. Hay preguntas, chicos, en cuanto a esa entrada. Pablo, yo le pregunto, en Sí, esa que usted está explicando ahí, se supone que lo que está más blanquito es el horario operativo, ¿cierto? de Londres, ¿correcto, Jairo? De Londres, exacto. Pero se lo activó antes. Claro, ajá, mira, lo activo justamente aquí, ve, antes de la parte blanca. Bueno, si usted hubiera estado despierto, digamos, para ese horario, usted hubiera entrado ahí. Creo que no, porque una de las reglas de mi plan de trading, Jairo, es pues que yo opero de 12 de la mañana a 4. Ah, Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Puede que eventualmente funcione. Y, por ejemplo, ahí yo hubiera dicho, uy, yo voy a tomar esa entrada, ¿sí? Pero generalmente me baso mejor en respetar las reglas de mi plan de trading. sí, sí, por eso te lo preguntaba, porque de eso habíamos hablado usted y yo esta semana que estuvimos y yo, pero se activó antes del horario operativo. Ujú, exacto. Mira que incluso yo les dije que a esa hora fue la que yo me desperté, justamente en Eso. esa vela. Si el mercado hubiera regresado acá, ¿sí? Ya dentro de mi horario operativo de Londres, tal vez, digo tal vez, no es 100% seguro, tal vez hubiera tomado la posición en compra, porque ahí sí estaba despierto, ahí estaba dentro de mi horario operativo, ¿sí? Entonces no incumplía ninguna regla, pero el mercado no regresó a esa zona, sino que terminó dando la distribución. Mm, ¿Vale? vale. Listo. Vamos a ver, chicos, entonces lo que pasó en Nueva York. En Nueva York pasó algo interesante. Miren, entonces que, primera cosa, chicos, este era mi punto más alto, ¿sí o no? Ese es el higher high, el más alto que tenemos hasta en ese momento creado, que nos había superado el higher high anterior con el movimiento que empezó a hacer el miércoles de la semana pasada. Listo. Nótese, chicos, que ese, nótese, chicos, que ese higher high, por lo menos en Londres, no alcanzó a ser superado. ¿Ven? Miren hasta dónde llegó la distribución que hizo en Londres, la oportunidad que acabamos de ver en compras, mira hasta dónde llegó. Me rompió este, o algunos podrán decir, ah, eso es una manipulación, no es haría nada mal.
¿ok? No estarían para nada mal. Podría ser perfectamente una manipulación. Pero notes entonces que no llegó a romperme ese higher high, ¿sí? Lo cual me daba señal a mí que tal vez el mercado estuviera pensando en hacer un retroceso. ¿Listo? Entonces lo que yo vi, chicos, en 15 minutos fue nuevamente aquí un order block, veanlo aquí. Aquí el mercado se ve que sale claramente del order block, como me gusta a mí, ¿cierto? Sale claramente, no queda dudas que el mercado salió del order block. Y luego regresa aquí a activar el orden. Y ahí es donde tiene un impulso bajista. Sin embargo, esa confirmación, chicos, yo no la tomé en consideración, ¿vale? Teniendo en cuenta que estamos en Semana Santa, tal vez los movimientos o tal vez no haya tanta liquidez en los mercados, ¿sí? Tal vez muchos bancos han mermado sus operaciones, entonces teniendo en cuenta esos factores, yo mejor operé con cautela, ¿sí? Ese orden lo vi fue mucho después. Les voy a decir cuándo lo vi. Yo me bajé a 5 minutos y en 5 minutos, denme un segundo. Ok, y en 5 minutos, chicos, yo por esta parte, ya les voy a decir, por esa parte de acá vi un orden en quiebre. Miren aquí, última vela contraria, antes el movimiento fuerte. Lo rompe, pero no llega a utilizarlo del otro lado. ¿Ven? Aparte de eso, ahí fue cuando tomé en consideración el orden block que les acababa de mostrar de 15 minutos. ¿Ok? Ahí fue cuando lo empecé a buscar y lo encontré. Y nótese, chicos, que también aquí en 15 minutos yo tengo otro orden en quiebre. Miren acá, estructura alcista, aquí está, ese es el último punto de estructura más bajo y aquí donde tengo esa línea se genera el rompimiento de estructura. Y ya les he dicho, donde vean un rompimiento de estructura va a haber un order block en quiebre. Listo, vean que aquí rompió la estructura y luego regresó aquí al orden en quiebre luego de dar esa distribución, pero ya ahí no estaba yo pendiente del mercado, ¿sí? No me daba confianza, ya se aproximaban las 10 de la mañana, entonces no iba a tomar oportunidad en Nueva York, ¿sí? Entonces vemos cómo en Londres pudo haber una oportunidad, pero fue antes de mi horario operativo de Londres y en Nueva York no fue tan claro, fue un poquito confuso. Listo. Lo que yo esperaría que pase de aquí en más, chicos, es que ya teniendo ese orden en quiebre, ¿sí? Ya activado, ya rompió la estructura de 15 minutos, yo podría pensar, es una hipótesis, ¿cierto? Yo podría pensar que tal vez el mercado esté pensando en hacer un retroceso. ¿Ok? Si se pueden, si se fijan, aquí fue donde empezó la distribución del día miércoles. Todo esto. Eso fue, vamos a ver cuántos pips. Yo creo que lo habíamos medido, unos 400 pips. No sé si estoy mal. Vamos a ver. Miren que si sí, siguió subiendo, eran 400 hasta aquí abajo. Pero miren que terminó siendo casi unos 600 pips. Para mí, para mí, el mercado está a punto de darnos un retroceso. Miren que el 50% del retroceso es hasta aquí. Ah, no me deja rayar ahí. Miren que ahí ese cuadrito azul tiene una flechita en la mitad. Ese sería el 50% del retroceso. ¿Sí? Pero entonces, repito, para mí el mercado está a punto de hacernos un retroceso. Aquí tiene varias zonas importantes. Por ejemplo, miren, aquí tiene un vacío chiquitico y por acá abajo tiene un vacío. Eso es en la temporalidad de una hora. ¿Sí? Pero para mí el mercado podría estar haciéndonos un retroceso. Entonces, podríamos estar pensando en unas ventas, ¿ok? Con mucho cuidado porque la estructura mayor nos marca compras. ¿Pregunta, chicos? No, Pablo, en mi Ok, caso no. listo, chicos. Entonces, eso fue lo que pasó el día de hoy. Dos movimientos interesantes, pero personalmente no tomé oportunidad. Entonces, ya lo que veo son posibles retrocesos que también los podríamos aprovechar. Vean como ese que dio aquí. Incluso el 3 de abril, chicos, llegó a dar uno mucho más grande. Ya lo voy a buscar. Notas aquí lo que pasó el 3 de abril, chicos. El 3 de abril nos creó el higher high, ¿sí? Es decir, ese era el último higher high hasta ese momento, ¿sí? En la estructura alcista, ¿ok? De una hora. Ese era el último. Ya después vino y nos creó el nuevo. Pero entonces, ese fue el último higher high y nótese lo que pasó aquí, chicos.
Aquí yo tengo el higher high y fíjense que en Londres no llegó a romperlo. Y ya lo que hizo a partir de ahí fue crear un ordenlo en quiebre. Véanlo aquí, aquí quebró la estructura en 15 minutos y nos fue dando las ventas, ¿sí? Nos fue dando las ventas. Miren que estas ventas fueron como retroceso. Entonces, por eso pienso que el mercado podría hacer otro retroceso, tal vez un poco profundo, y podríamos posiblemente, si es una entrada de alta probabilidad, aprovechar esas ventas. ¿Ok? Con mucho cuidado, porque yo siempre les he dicho, si estamos en estructura alcista, buscamos mayoritariamente las compras. Pero si el mercado llega a ser un retroceso profundo, eventualmente también podríamos estar aprovechando las ventas. Listo, chicos. Ese fue el postmercado del día de hoy. Espero les sirva.